Es imposible ser paraguayo sin una definición de propósito. ¿Cuál es nuestro designio colectivo? Es imposible ser paraguayo y no hacerse la pregunta: ¿cómo no hemos desaparecido en la guerra contra la Triple Alianza? La pregunta es la siguiente: ¿muero por mi patria o muero con mi patria? La reconquista del Chaco ha sido un pacto político-social, militar, económico y financiero de todos los paraguayos. Hemos combatido a dictadores. Tenemos un premio Cervantes hablando una lengua indígena. Conquistamos trofeos deportivos alrededor del mundo. Nuestra imaginación cinematográfica ha ganado premios internacionales. Y hasta hemos podido extraer música de basura reciclada. De todas estas realizaciones nos hemos enorgullecido. Nuestra historia y nuestros valores todavía están con nosotros. Un futuro grandioso acaba de nacer y vos podés ser parte de esta historia. Muy buenas noches, muchas gracias por ser fieles a nuestro programa que hemos dado en llamar Es imposible ser paraguayo y no tener una opinión sobre los temas nacionales, y en el día de hoy también algunos temas internacionales, porque si bien no tenemos un tema específico en el cual vamos a profundizar en este programa que es del Club de Ideas, en el canal 16 de Tigo, el canal de 5 días, nosotros hoy estaremos analizando un poco qué está pasando en este Paraguay pendular desde la perspectiva geoestratégica y geopolítica con respecto a Brasil y con respecto a la Argentina. Somos un país pendular, y de manera tal que todo lo que pasa en la Argentina y todo lo que pasa en Brasil tiene mucho de influencia en el Paraguay. Y en los últimos tiempos también lo que pasa en Paraguay tiene influencia en Brasil y tiene influencia un poco recíproca y circular también con Argentina, Uruguay, etcétera, dentro del Mercosur. Y lo que queremos analizar un poco es cómo estamos viendo la coyuntura. Estamos con, no recordé que estoy con Eduardo ya, acá sentado a mi lado, mi compañero de camino que enseguida nos saluda, pero hago ya la introducción para entrar a los bifes, Eduardo. El tema es que estamos con gobiernos en la Argentina, en el Brasil y en Paraguay, donde si hacemos una comparación analógica, dicen que los gobiernos son como el vuelo de un avión, me dice mi amigo Francisco Laturret, que se dedica acá a la aviación. Dice Francisco: mira, Víctor, el despegue es opcional, pero el aterrizaje, dice que dicen los pilotos, es obligatorio. Y lo segundo que plantea Francisco, no, eso no lo plantea Francisco, me plantea un amigo argentino en Buenos Aires la semana pasada, cuando me analizaban el tema argentino, que vamos a hablar de eso. Me dice: mira, un gobierno es como también el vuelo de un avión. Los momentos más riesgosos y también de oportunidades a veces, porque los riesgos siempre tienen inherentes la oportunidad, es el despegue y el aterrizaje. Y en Argentina están por aterrizar. Está terminando el gobierno del señor Macri. En el Brasil acaban de despegar, están con 5 meses. En Paraguay tenemos 8 pico. Sí, 8 meses. 5 más 3, ¿verdad? Sí, 8, 9 meses. 9 meses. Estamos con sí. 9 meses. Sí. Bueno, entonces al señor Mario Audo Benítez lo podemos considerar que está despegando todavía. Sí. Al señor, riesgoso es el despegue, no olvidemos que por eso estamos hablando, ¿eh? Y ya se habla de cambio de ministro y eso, ¿eh? Ya hay, y Jair, sí que ya hay, estoy hablando bien como paraguayo, ¿verdad? Y Jair Bolsonaro, así como acá dicen desastre con Marito, ese es una... Pero yo te quiero, sí, no, yo no creo todavía que sea así, ¿eh? Yo no creo. Pero en el Brasil sí que es desastre con Jair. Sí. Porque ya se habla de impeachment. Ya salió en los diarios, ¿a cuántos meses? A 5 meses, 5 meses. claro.
es de que el señor Bolsonaro está con serísimos problemas dentro de su gobierno. No se sabe si se le va a aprobar su previsión social, su modificación. Entonces, el análisis de hoy es qué está pasando en el aterrizaje argentino, en los despegues paraguayo y brasilero, y también un poco la coyuntura muy cercana es que se acaba de retirar involuntariamente un senador tradicional de la clase política paraguaya, el señor Bogado, y también la baja ejecución presupuestaria que está saliendo, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio del MUP, son los dos ministerios que más han sido, por lo menos, analizados por la prensa, y también que está pasando en Paraguay, con el tema, voy a mostrarlo acá en la tapa del diario de 5 días, con el tema que el señor Messer está sentado en este momento con una orquesta a su lado, y está por cantar, por declarar y hacer sí, de acuerdo al arreglo que supuestamente... Delación premiada. Sí. Está con su modelo de delación premiada y está por cantar. Y acá la música le quiere poner, Jorge Querey parece que quiere poner la música acá para que lo que canta él allá también haya acá música también. ¿Verdad que es así? Apareció en la revista Bella que el Banco Baza estuvo investigado. Está investigado, está... ¿Cómo se dice? Sospechado. Bueno, y esos son los grandes temas. Ese es como dice un amigo, tipo luna de miel. ¿Puedo ser un poquitito grosero? Claro. Hay cual la Japón, ahora hay cual moro pipaña, preguntas. Entonces, esta es el tema. el tema. Justamente te iba a decir eso, ¿verdad? Y queremos, muy buenas noches a la audiencia, a la teleaudiencia, ¿verdad? Que nos siguen siempre. Un gran saludo a Pepe Matei, este gran industrial. Nos escribe siempre. El otro día me escribió también a mí. Y me dijo que siempre acompaña el programa. José Pepe Matei, gran empresario. Gran empresario. Y para todas aquellas personas que nos siguen siempre también, bueno, nosotros solemos tener un formato de un tema y sobre ese tema hablar. Y hoy es la coyuntura. Pero cuando hay tantas cosas, tampoco queremos perdernos la actualidad que también caracteriza a nuestro programa, ¿verdad? Hablar de temas de actualidad. Y vamos a aterrizar de lo general a lo particular. Deductivo. ¿Verdad? Vamos a ir de lo general de lo grande a lo chico. Huawei, China, la guerra fría actual que se habla ya, la nueva guerra fría tecnológica entre China y los Estados Unidos, se cobró una nueva víctima que aparentemente es Huawei, que ya estaba en la cuerda floja, y aparentemente ayer el gigante tecnológico Google, por instrucciones de su gobierno también, tuvo que cortar relaciones. Es impredecible todavía lo que va a pasar de aquí a futuro con este gigante tecnológico que es Huawei. Ya habla... La tijera, le cortaron. Hablan de que ya está o tiene preparado su sistema operativo listo como para poner en funcionamiento como plan B. China habla de posibles represalias a los Estados Unidos. De hecho, hay una guerra comercial. Entonces, hoy aparentemente Trump dio una tregua a la cuestión. Y luego de ese mapa general, y yéndonos un poquito más cerca también, lo de Venezuela, que no se termina, ¿verdad? Sigue la disputa geopolítica mundial también en territorio venezolano, con estos tres grandes imperios, el imperio americano, el imperio ruso, el imperio chino. Ellos son los tres. Ellos son los tres que están disputándose. El mundo bipolar se convirtió en un mundo multipolar. Y donde Ucrania, China... ¿viste lo que pasó? Dice que el que tiene influencia en Ucrania gobierna el mundo. ¿Viste que ahí es el paso? Y sí. Del petróleo hacia aquello lado, hacia esto lado, como diríamos los paraguayos. Y fíjate que hay muchos puntos neurálgicos en el globo, ¿verdad? Ganó un humorista. Los puntos telúricos, ¿verdad? Siria, Medio Oriente, ¿verdad? Principalmente el Medio Oriente, Ucrania. Corea, ¿verdad? Que tenemos norte-sur, la tensión que está siempre latente allí. Venezuela, importante. Venezuela, petróleo. ahora. Sí, parece que donde hay petróleo. Y también, ¿verdad? Pese a que la tecnología está avanzando muy fuertemente en relación a sustituir los combustibles fósiles y otras cosas más. ¿Ya está llegando a Brasil ahora o todavía no llega? Todavía no. Y después, y ahora lo que te iba a decir, en relación a lo que hablaste de las potencias regionales, Argentina y Brasil, pendulares, ahí vos no y nosotros pendulares, no olvidamos de uno, que es Evo Morales. Sí, él es el caso
de que Único. le tenemos que hablar a la Tourette, ¿verdad? Porque Sí. Evo despegó, ¿verdad? Sí. Él tenía que aterrizar y, sin embargo, hace esa carga de combustible en el aire, Ah, ¿verdad? Oye, y después como esos da, aviones de guerra. sí, exactamente, da otra vuelta, ¿verdad? Y ahí se le abastece de combustible Y sigue. da otra vuelta, ¿verdad? Y ahora creo que es la quinta ya. Sí, sí. No aterriza mal, tipo. No aterriza mal, tipo, ¿verdad? Se quedó el tipo allá arriba, ¿verdad? Con tecnología rusa y china parece que el tipo estaba dando vuelta por allí, ¿verdad? Y en esta semana estuvo el presidente, perdón, el director de la OEA, ¿verdad? Almagro, el uruguayo, el ex canciller oriental, estuvo allí dándole aparentemente un espaldarazo también a Evo Morales, lo que desconcierta un poco también a la comunidad internacional y sobre todo a la oposición boliviana que se indignó con este gesto de Almagro, debido a que todos sabemos que la posible candidatura que ya es cantada de Evo Morales para un nuevo mandato fue autorizada por el Tribunal de Justicia de Bolivia, alegando que es un derecho humano el presentarse. Entonces, acá era la enmienda. Acá era la allá enmienda, de derechos allá humanos. de derechos humanos. O sea, un derecho Sí, humano. ustedes y los así. abogados son creativos. Y mira, Innovadores. como decía Cecilio Báez, la mitad de mi biblioteca te condena y la otra mitad te absuelve. Decía. Entonces es algo así. Y bueno, entonces ya hablando del campo regional, mencionaste muy bien lo de Jair Bolsonaro. Realmente hay mucha incertidumbre y también hay mucho descontento. Sí. Yo creo que el primero que se sorprendió fue el mismo Bolsonaro. Él no esperaba encontrarse tremendo desastre, ¿verdad?, en el gobierno, porque gobernar el Brasil, que es la mayor democracia latinoamericana, no es fácil. Estamos hablando de más de 200 millones de habitantes, estamos hablando de la octava o novena economía del mundo. Estamos ¿Cuánto hablando... debe ser su PIB? 1,5 trillones, ¿cómo es en español? El mundo tiene 70 trillones. Estoy hablando en el lenguaje norteamericano. Billones. Creo que es billones. Sí, bueno, yo me pierdo ya cuando, no importa, cuando no hablamos importa. de Pero los seguimos números con brasileños. Pero sin lugar a dudas, él se dio cuenta de que no es tan fácil hacer las reformas ni que el discurso que él dio durante toda su campaña es realizable, ¿verdad? Es lo que yo siempre le digo a los utópicos, tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda, ¿verdad? Es lindo decir que nosotros podemos funcionar sin Estado, sin esto, sin aquello. Pero vos qué haces con el sistema educativo cuando te pone como ministro de Educación y decís voy a eliminar las escuelas públicas? Vos, en sentido práctico, a la semana te van a sacar. Claro. Te van a hacer un impeachment o te van a hacer lo que sea. Entonces vos tenés que tener la suficiente inteligencia y previsión como para saber cómo accionar en ese tipo de situación. Tampoco puedes decir vamos a nacionalizar todo y vamos a expropiar todo y vamos a quedarnos acá con el sueño de Marx, porque eso nos va a llevar a la ruina, ¿verdad? Claro. Acá lo que nosotros tenemos que hacer es, y sabemos muy bien la receta, sobre todo de los países asiáticos que han tenido mucho suceso, ¿verdad?, en el siglo XX, sobre todas las cosas, que es la región que más pobres ha sacado del globo en la historia de la humanidad. Entre ellos China. China, India, ¿verdad?, que son los dos principales referentes del mundo asiático, pero así también muchos otros países, ¿verdad? El primero de ellos en salir fue, sabemos todo, el Japón. En la década del 70 y 80 lo hizo Corea. En la década del 90 y 2000 lo hizo Singapur. Los famosos tigres del Asia. Claro, también Hong Kong, ¿verdad?, que es un referente, Taiwán. Y bueno, hoy día en la región a la que todos miran como un modelo de desarrollo es, lógicamente, Asia, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles fueron las claves de desarrollo de Asia y y qué es lo que nosotros tenemos que hacer para tratar de emular eso y no copiar las recetas fracasadas que hemos tenido del vecindario, sobre todo, ¿verdad?, ya que hablamos de Brasil y de Argentina. Nuestros vecinos son medio caóticos, ¿verdad? Y fíjate, el país con más crisis en la historia, Argentina. Yo creo que es Argentina, ¿verdad? Sí, la mayor volatilidad inclusive de las leyes. Nadie... Entra en gobierno,
cambia AFP, todo. ¿te acuerdas la AFP? Claro, claro. Se privatizó todito. Así mismo. Después viene el otro, nacionaliza todito. O en el caso en la década del 70, recuerdo muy bien porque es mi rubro. O sea, no recuerdo yo porque no estaba todavía, estuve pero no estaba en el rubro, pero sí me alcanzó el tema del Instituto de Reaseguro de la Argentina, ¿verdad? Que era, digamos, una institución del gobierno argentino que monopolizaba el mercado de reaseguro. Entonces no habían reaseguradores internacionales en la Argentina. Y ellos decían, no, con esto nosotros vamos a retener el capital acá, que esto... Y después se demostró que la receta no funcionaba. Lo mismo hizo el Brasil con el IRBI, el Instituto de Reaseguros del Brasil, ¿verdad? Y el IRBI se abrió hace unos 10 años y allí pudieron entrar los grandes gigantes del reaseguro mundial como la Swiss Re, la Münchener, la Hannover Re, Lloyds de Londres, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque Brasil se dio cuenta que su economía crecía a un ritmo tan acelerado que no tenía forma de cubrir, digamos, los riesgos de catástrofes. No había suficiente capital en el país como para poder cubrir eso y tenía que recurrir únicamente a los monstruos mundiales, ¿verdad? Entonces, ese aprendizaje que nosotros tenemos, tanto en la región como en otros lugares, tenemos que nosotros seguir. Y como vos dijiste, y ahí quiero dejarte para que vos hagas un análisis también de la coyuntura argentina, porque vos estás llegando ahora de Buenos Aires. Me fui a dar clase. Entonces, yo me estoy yendo en julio, ¿verdad? Pero comentanos vos cómo viste, cómo mediste la temperatura. Sí. Yo lo que podría un poco sumar, ¿verdad?, a tus comentarios, es lo siguiente. Tanto Argentina, el señor Macri, como Brasil, el señor Bolsonaro, son un poco producto de uno de los 3 tipos de votos que nomás hay en las elecciones. ¿Vos sabés quién me enseñó que se vota, que hay 3 votos nomás? ¿Vos te acordás de ese francés español, que estuvo trabajando con Efraín en las elecciones? ¿No te recordás el nombre? Sí me acuerdo, pero no me acuerdo el nombre. Bueno, él me dijo que hay 3 tipos de votos nomás. El voto castigo o el voto contra. El voto esperanza y el voto miedo. 3 nomás hay. El voto miedo es Trump. Ya que Pepe de pata la de puesto de trabajo. ¿Verdad? Sí. Ya que llegó a Ocape. Extraordinario. No, Lino O. Inseguridad. Exacto, Vengo claro, yo. claro, sí, señor. Yo soy Sí, Superman señor. y le voy a salvar a ustedes del cucú. Superman vive contra el bufón. No, ese es Batman. Yo soy Batman y contra el bufón ese, que él es el malo, el cuculele. Entonces, el voto miedo, el voto castigo o el voto contra y el voto esperanza. Lula, el voto esperanza. A esperanza venceo medo. ¿Te recuerdas? Lugo también. Lugo, voto esperanza. Muy bien. Aprendiste rápido. Y en su momento fue Caballero Vargas. Caballero Vargas, la Mucha esperanza gente le iba votó. a vencer el Sí, miedo. sí. Bueno. Entonces, tanto Macri como Bolsonaro son votos contra. No era voto propositivo a algo, sino que era yo voto nomás contra ¿Contra el Cristina. PT o contra Cristina? Sí. Y cuando vos votás en contra de algo y después tenés que gobernar, y tus votantes no votaron luego por vos, votaron por el contra del otro nomás. En realidad vos no tenés a alguien que te apoya a vos, tenés a alguien que lo odiaba a otro nomás, eso es muy jodido. Sí. Y entonces en la primera pifiada ya Este. baja la popularidad de Bolsonaro de una manera exponencial hacia abajo. Demasiado rápido perdió su popularidad. Y Macri está destrozado. La medición de que no hay más confianza es el valor de la moneda argentina, totalmente depreciada, totalmente destruida, está llegando a 50 prácticamente a cada dólar. Entonces yo creo que todos aquellos que llegan al poder, y guarda con Marito que después podemos hacer un análisis similar, no en el caso de la Nacional, pero en el caso del otro, se votó en contra de... Del PT. No, acá. Ah, el acá. señor Mario Abdo, ¿a quién le En ganó? contra de Cartes. Contra de Cartes. Perdió Cartes, dicen algunos, ¿no? Que ganó Marito, dicen. Yo creo que no es tanto así, pero es una de las hipótesis que se maneja. Entonces, ese él puede así, ganamos, dice. No, en realidad él no ganó. Perdió el otro, porque se le odiaba al otro. Sí. ¿Y ahora qué? Y bueno, y ahí está Bolsonaro, que tiene un gurú que vive en Estados Unidos, que se llama Olavo de Carvalho, que es el que le hace la cabeza, que es un tipo de derecha a ultranza. Y justamente su gurú vive en Estados Unidos, Bolsonaro no puede viajar a los Estados Unidos, porque se va a Nueva York y el mayor le dicen de Yumo, a veces amigo le dice,
No sos bienvenido. Muy bien. En Texas o Texas, no sé cómo se pronuncia, oye, ahí. Y no sé en qué pueblito se fue a recibir su premio de personalidad del año, bueno, de la Cámara Brasil-Estados Unidos. Entonces, yo creo que Bolsonaro está en esa situación, pero hay algo que le funciona a Bolsonaro, su justicia. Le está funcionando, porque su ministro de justicia es lo mejorcito que tiene. Increíble también. Acá, ¿quién es el mejor ministro de Marito? Responda rápido. No sé. Multiple choice. No sé, para mí. ¿Quién es? A mí no vayan a ser malos con Marito. No, DKM. ¿Quién piensa? Desastre con Marito. No vayan a ser así. No están viendo ministros del señor presidente. No. Ese es una piada. Ese es un meme nomás. Ese es un meme. Joking nomás. No, en realidad yo creo que, increíble pero cierto, el mejor ministro de Marito es un tipo que no sé lo ni siquiera colorado, ese que persigue las drogas, ¿cómo es que se llama? Yucio. A Moja Pope, un tipo que vino de otra Bandería. el que por lo menos en top of mind en apariciones y goles. Goles que se aplauden todavía, ¿verdad? Viste que agarró un guararaco, agarró la estancia, mandó unos cuantos tipos al Brasil, ¿verdad? Quiero decir no sé yo, pero mediáticamente Víctor Raúl, quiero decir algo más. Todavía no entré en Cuyatilandia. Una cosita nomás en relación a eso, sobre todo para aclararle a nuestra teleaudiencia, ¿verdad? Realmente yo coincido en que durante este periodo de Marito, ¿verdad? Lo mejor que se ha tenido es la mínima intervención, al menos aparente, de él en la justicia. Claro. Algo que se daba muy frecuentemente durante el periodo de Cartes, donde la intromisión era grosera, ¿verdad? Y mínima intervención. Claro. Eso es bueno, ¿verdad? Claro que es bueno, ¿verdad? Yo no digo que no haya, seguramente hay, ¿verdad? Sí, pero es menor. Pero no se ve de esa forma, la percepción es de que la justicia está haciendo sus cosas, y mismo lo que comentaste hace rato de Víctor Bogado, que es la seguidilla de una serie de... Comenzó con el Alto Paranaense. Que comenzó con Ibáñez. Y después siguió con González Daer, después la salida de Sandra Magleo de allá de Ciudad del Este. Lo de Cucho, sí. ¿Cómo se llama el de Ciudad del Este? Ulises Quintana. Y bueno, otra serie de cosas. Y el Gafi, las leyes para la rendición bueno, pero no entramos en Paraguay. Argentina. Bueno, y en Argentina pasó lo mismo. Y ahora viene Cristina, que hace el trueque, ¿verdad? Donde, como dice, un vicepresidente le anuncia a su presidente una jugada medio de ajedrez. Y yo lo que creo es que Argentina, como dijo el New York Times en un análisis, es elección sin elección. Van a elegir con dos que ya no metieron goles, ¿verdad? Elección sin elección es la percepción que hay. Y se habla de qué, sí, se habla de qué, pues yo no quiero caer en el dequeísmo de los paraguayos. Dice de qué, dice, ese está mal había sido. Dice qué había sido qué. De herejivia ese, así ahí. Entonces, se habla de un señor Schiaretti que, como siempre en la Argentina, los porteños arman escándalos. En este caso está un porteño. El Guarará siempre, y viene siempre. Porque la Argentina tiene muchas provincias, algunas de ellas con 500.000 y 300.000 habitantes, ¿sabías vos? Sí. Y que son una especie de califato nomás son. Y esos tipos tienen mucha influencia en Buenos Aires, porque en la Argentina los diputados regionales tienen mucho poder, no tienen mucho poder en Buenos Aires, sino que el derivado de su gobernador que le pagó su elección para que se vaya allá a pelear plata para su presupuesto provincial. ¿Se entendió bien, verdad? Y entonces generalmente en la Argentina se arma escándalo en Buenos Aires, hacen los porteños y después llaman a un salvador modelo Rodríguez Saá. Modelo Kirchner era un salvador regional que viene de Santa Cruz. Modelo Menem, que vino también como Superman de La Rioja. De La Rioja. Sí. Y entonces dicen algunos que, bueno, gane el que gane, puede haber un golpe de Estado, no sé si puede llamarse civil, un golpe civil, no militar así, ¿verdad? Y donde
se amalgarará, se retira o renuncia otra vez porque ya son fracasos. Los que podrían ganar son bandos de 2 fracasos nomás. Y ahí le llaman al famoso Schiaretti, que ganó ahora en Córdoba, un PJ moderado. U otro, esa es una opción. O si no, viene Labaña, ¿verdad? Y gana también, un economista, porque el problema de ellos pues, es la economía. Bueno, ese es un poco el análisis que están haciendo en la Argentina. Y yo creo que los argentinos, algunos dicen, ¿por qué ellos no dolarizan nomás ya? Porque ellos son adictos al dólar. ¿Vos sabés quiénes se están volviendo adictos al dólar también? Los brasileños. No, viste que el análisis nuestro, estamos hablando de la Argentina, pero de una perspectiva paraguaya. Nosotros. La otra vez Amílcar Ferreira me pasa un cuadro de Excel y muestra depósitos en dólares, depósitos en guaraníes, ¿verdad? Y los porcentajes de los sobre el total. Al comienzo era 80-20, 80-30, 80-40, uy, nada dólar. La gente está teniendo, y le mandé inclusive yo a un alto funcionario del gobierno paraguayo y le dije, saque. Porque cuando la gente se vuelve adicta al dólar, es porque el príncipe es el dólar, claro, y no el príncipe. No está confiando en la economía. Sí. Se debilita el contrato social. No está confiando en la moneda local. En la moneda local, en el que emite, que es el Banco Central. En los políticos que intervienen mucho en el Banco Central. Este billete tiene fuerza legal. Cancelatoria de impuestos. Algún día tiene curso legal y fuerza cancelatoria. Moral de la historia, los paraguayos también nos estamos volviendo medio adictos al dólar. ¿A cuánto está el dólar ahora? 6.300. Bueno, que eso es adicción. Entre muchas otras cosas. Pero los argentinos son nomás luego adictos al dólar. ¿Y quién puede ganar? Y no sé, amigo. Puede ser doña Cristina. No, Alberto. Pero doña Cristina. O sea que estamos hablando de lo mismo que hizo Perón con Héctor Cámpora. Contame esa historia, porque soy historiador. Bueno, y Perón no podía presentarse, tenía una prohibición para presentarse a la presidencia. Y le puso a otro. Y entonces lo coloca Héctor Cámpora como candidato, quien vence con casi el 50% de los votos, ¿verdad? Y al poco tiempo se modifica esa ley para permitir la candidatura de Perón y vence ampliamente, lógicamente, en las elecciones, ¿verdad? Entonces esa es la historia del famoso Héctor Cámpora, ¿verdad? Y eso es lo que, entonces, lo que está pasando en la Argentina es el eterno retorno de Nietzsche. Se repite, se repite, se repite. Y ahora tenemos que hablar ya de Paraguay. Ya hablamos ya, ¿verdad? De los vecinos. Ya tenemos el contexto. Entonces, tenemos un montón de cosas también de análisis y perspectivas. Te puedo preguntar una Paraguay. cosa más, Víctor Raúl. Sí, pero vos que sos un gran conocedor de la... ¿Qué es lo que pasa en el Uruguay? El Uruguay siempre fue un refugio de muchos paraguayos en temas offshore, en temas de cuentas bancarias, etc. Yo no estoy escuchando más nada del Uruguay. Y te voy a contar un poquitito a la vuelta del corte. ¿Cómo no? Porque a la vuelta del corte vamos a ver si puedo responder esta pregunta. Examen oral, pues yo rindo acá delante de mi profesor. Los dos estamos en examen oral. Y entonces, y después ya tenemos que entrar en cómo está el Paraguay, el alto grado del dólar que se va disparando, continúa disparando. Hay una, no digo una... Rumores de cambio de gabinete. Rumores de cambio de gabinete. Y hay también lo que se llama una desaceleración, que ya hemos hablado en programas anteriores. Desaceleración. No está funcionando Keynes en el Paraguay. Daipor y las obras públicas, no llega Shai. Inundación. Rumores de cambio. Volvemos entonces después de este corte. Bueno. Soy lo mejor de siempre. Soy pollo pechugón. Deliciosamente tierno y natural, Pechugón es lo mejor de siempre. Por eso es lo mejor de hoy.
año estamos seleccionando los mejores ingredientes para que juntos podamos disfrutar un día muy especial lleno de sorpresas para todos. Vení con tu familia a la comilona de Teletón, donde todos nos juntamos a cocinar, comer y jugar. El 2 de junio en el Jockey Club. Este año la comilona es de los niños y por eso ellos entran gratis. Y los más grandes solo pagan 5.000 guaraníes. ¡Rellenito de alegría! Profesionales altamente capacitados para estar con lo último, lo más trendy, cortes, style, color y todos los servicios de estética. Te esperamos en Paseo La Galería, Subsuelo 2. De lunes a sábado de 9 a 21 horas y domingos de 11 a 21. ¿Querés un cambio? Somos escultores de imagen. Vino Paseo La Galería. Gracias por seguir con nosotros. Tuve que tomar agua para poder ver si puedo responder acá la pregunta de mi profesor. La bolilla que te salió, la bolilla. Sí, vos conoces ese que te va a rendir examen oral y en realidad vos no sabés lo que te preguntó el profesor. Y llegás al extremo de decirle, a mí me pregunta, profesor, le decís, y él te dice, jamás, añade voy a por anduta, bueno, vos me decías que Uruguay ya no es un paraíso fiscal. No. Te decía que antes se escuchaba con más frecuencia hablar del Uruguay como un destino de offshores. Exacto, ¿verdad? Sí. Y sin embargo, de un tiempo a esta parte no estoy escuchando tanto. Yo no sé si es que eso responde también al crecimiento económico nuestro que permite desde aquí mismo concentrar, digamos, inversiones y otras cosas más, pero quería preguntarte qué. O sea que no te sé responder. Pero lo que sí he visto que uruguayos están viniendo mucho acá. Eso sí, categórico. Sí. Sé que también en Uruguay ya no existen esas sociedades anónimas, sino que son sociedades que tienen exenciones fiscales, están en Zona América, que queda al lado del aeropuerto de Carrasco, en Montevideo. ¿Conoces Zona América? Sí. Zona América es donde los paraguayos cambian la factura. ¿Conoces? Ahí ellos hacen ese precio de transferencia. Bandidaje y ese. ¿Conoces, no? Y allí yo sé que vos podés tener una sociedad, un RUC allí, con un abogado ñarón que escondía tu plata antes, aplicaba en varios portafolios de muchos paraguayos, y allí hay bancos, tienen exenciones fiscales, pero ya no podés ser más anónimo. No puede ser. ¿Qué es lo que hacían los perros? Tenían una empresa en Delaware. Delaware, ¿sabes que también es otro paraíso? En USA. Islas Vírgenes Británicas, Herea. Hay uno también en Inglaterra. Una isla también es. Sí. No me acuerdo el nombre. Isla de Man. Picó. Y hay varios ahí. Bueno, y esa empresa otra vez era dueña de esa otra empresa. Y parece que los uruguayos dijeron, así como acá también ahora vos ya sabés que no va a haber más acciones al portador. Y eso parece que viene, perdón, se me estaba cayendo. Por el tema de Gafi. Exacto. Entonces se está alineando y ya dejó de ser un paraíso fiscal. Y donde aparentemente, como se dijo en Davos, ¿vos sabés qué se dijo en Davos eso? Paraguay es un paraíso fiscal. Eso no se dice. Y sí. Pero se dijo. ¿Sabías vos eso? No sabía. Eso es ilegal. Vos no podés pronunciar eso. Sí. Podés decir que es un país low cost. Ah, claro que sí. El presidente dijo. El Pues presidente dijo. No sé, yo no sé. El presidente, sí, recuerdo. Pero uno dijo que era una mujer bonita. Sí, recuerdo. Ahora recuerdo. Me refrescaste la memoria. ¿Cierto? El presidente. ¿Dónde mandó? Ahí. No, con Anga se mandó a poner. Bueno, eso no se dice. Se puede decir de que hay, y menos allá, ¿verdad? Claro. A pesar de que toditos los que están en Davos son evasores, ¿verdad? ¿O pensás que ahí se van los nenes de pecho? No, totalmente. Ahí se van los banqueros de alto copete. Y conclusión, ¿y qué está pasando? Paraguay es realmente debido a la flojedad todavía de los controles en el manejo de la plata. Ya estamos entrando en el tema Messer. Es todavía un paraíso financiero. Pues yo te conté que me dijeron eso en Nueva York hace unos años, ¿te acuerdas? Sí. Pero ahora no parece que no va a ser tan más así, porque el señor Messer está cantando y eso hace que
acá la Asociación de Bancos afirma que es preciso aumentar los niveles de efectividad tanto en los controles de lavado de dinero como de la evasión de impuestos. De lo contrario, dice que vamos a estar en la lista gris de Gafilat con un fuerte impacto sobre las inversiones, porque si estás en Gafilat no podés tener investment Grade. no podés tener investment grade. Grado de inversión, que es fundamental tener grado de inversión para atraer inversiones Y capitales. más baratos, Sí. y eso hace que las empresas paraguayas suban en su valorización a nivel internacional, porque no es que viene la inversión él a montar su empresa, puede comprar porciones de empresas paraguayas. Claro. También. Que es como viene generalmente el desarrollo, porque ya sea en el sector bancario, asegurador, industrial, lo que Lo fuese. bueno es que entre ya en un negocio andando. Claro, viene alguien, por ejemplo, por decir un nombre, Metropolitan Life, de Nueva York, de los Estados Unidos, que es uno de los mayores operadores de seguro de vida del mundo, y dice, bueno, me gusta esta compañía de Compro aseguradora. 20%. Claro, hablo, meto mi inversión y Y me siento en desarrollamos. territorio. Exacto, así mismo. Pero también no vienen, no es solamente por una cuestión de país low cost. Acá no se pagan muchos impuestos y lo poco que se paga también la gente no quiere luego pagar. Pero también hay un problema, acá no hay muchos gerentes para administrar inversiones, gran cantidad de inversiones. Yo no creo, voy a decir algo que es medio un mito en el Paraguay. En el Paraguay hay muchos mitos. Uno de los mitos es que la mano de obra paraguaya es barata. De papaere. Yo creo que sí. Desde la perspectiva de los impuestos y de que vos demasiado luego podés tener funcionario MAU sin IPS, ¿verdad? Pero yo te iba a decir dónde yo no creo que es barata. Desde la perspectiva de la productividad. La mano Sí, de obra cierto, paraguaya cierto. es cara porque Coincido en ese sentido. se le paga, no tan poco, se le paga, ¿verdad? Es bajo, ¿cuánto? Es 26%, es más o menos IPS más todo lo demás, para un empresario. Pero la mano de obra paraguaya tiene baja productividad. Y acá no hay, desde gerente, acá con falta supervisor de caja, ¿será? No hay un auxiliar de depósito de logística que sabe interpretar un manual de procedimiento porque tiene dificultad de lectura comprensiva. Y ese es un problema de la educación que es de mala calidad. Nosotros le damos una mala calidad a la mano de obra paraguaya. Y nuestro bono demográfico Estamos, se va a jundir, diría un sí, paraguayo. no, se está Oye, agotando. jundita. Se está agotando para el 2030 o 2035 va a empezar el declive. Bueno, entonces yo creo que nosotros no estamos en condiciones de recibir, por ejemplo, y te voy a decir algo que no es solamente en el sector privado, algo que no, o sea, ese déficit no solamente se ve en el sector privado. ¿Por qué no se ejecutan los presupuestos? Hay problemas gerenciales, management público, de Pampaere. Coincido. 20% MOPC y le dijeron 0% al señor, a un ministro. Entonces yo nomás digo que también hace falta calidad de gestión. El profesor Roberto Mangabeira Unger, que fue mi profesor en el Brasil, ese era el gurú de Lula. Viste que Bolsonaro, su gurú es, Carvalho. y Lula tenía también su gurú que enseña en Harvard y habla su portugués con un sotaque gringo. O Pambabe, ya parece que habla inglés nomás luego. Y ese tipo que le hacía la cabeza a Lula, el gurú de Lula, filósofo también, llegaba a decir que también la mano de obra brasilera no era también muy, No barata. muy barata. ¿Verdad? Pero él decía que Lula creó una clase media mestiza morena. Bueno, y ahora nos adentramos un poco en el Paraguay. Yo creo que nosotros en Paraguay estamos viendo que sí hay intentos importantes de fortalecer la institucionalidad. Yo creo que el señor Mario Audo Benítez está haciendo algún esfuerzo. Al no meterse mucho en la justicia y al tenerle al señor Yucio de sheriff procurando que Senat funcione, al echarle, al pillarle al de las fuerzas de la tarea de Fuerza Tarea Conjunta CUE, la Caraí, Miguel No, Benítez era. Benítez, Ramón Benítez, pico, general Ramón Benítez, creo que. Bueno, y esos son síntomas interesantes, recuperar la institucionalidad.
pero no está habiendo ejecución del presupuesto. Y en un país que acaba de dejar de facturar en granos 1.500 millones de dólares por la baja de los commodities, tiene que haber un Estado que sea contracíclico y que haga inversiones públicas a toda bala para que no haya menos empleo, menos ingreso, ergo menos consumo, que es el multiplicador, pero al revés, ¿no? Multiplicador pues también funciona así, pero funciona así también, la teoría del multiplicador. Y por allí donde yo veo que el señor presidente tiene que hacer un cambio rupturista dentro de, porque él tiene que, Mangabeira aún también decía esto, tiene que mejorar la calidad, porque ¿qué es lo que está haciendo el señor Mario Abdo? Está devolviendo al Estado su naturaleza pública, porque cuando vos mejorás la calidad institucional de un Estado, vos estás devolviéndole al Estado su naturaleza que debe ser pública. Pero está lo otro, dice Mangabeira Unger, que es mejorar la calidad gerencial del gobierno. Entonces, mejorar la institucionalidad del Estado, pues gobierno y Estado pues no es exactamente la misma cosa, ¿verdad? Y mejorar la calidad gerencial del gobierno. Yo creo que así es un poco el gobierno del señor Mario Abdo, ¿verdad? Acá está procurando, ¿eh? Y acá todavía no hay inversión. Que de alguna manera fue al revés durante la época de Cartes. No. No, o sea, un año Cartes no invirtió nada. Yo sé. Había un señor que se llamaba Rojas, que se sentó sobre el cofre, le mandó algo. No, yo estoy de acuerdo contigo. A lo que voy es Un que año, en materia de institucionalidad, Cartes estuvo así. Y después de un tiempo, él tuvo una mejor calidad gerencial que lo que se tiene hoy. Sí, faltó muchísimo. O sea que yo creo que en ese sentido muy bien lo que decís. Lo que mucha gente dice y está de acuerdo es que Cartes metió gente del sector privado, metió gente incluso de sus empresas y gente de confianza. Hasta le daban orden al jefe de policía. En algunos puestos clave. Ese es el caso más Argel y Yaregue ahí, ¿verdad? Eso, no quiero ni mencionarle a ese hombre, ¿verdad? Pero me refiero a los demás casos, ¿verdad? De muchas personas que estuvieron en puestos clave y que realmente hicieron una buena ejecución. Sí. El propio López Moreira, yo creo que era un buen gerente, ¿no? Y dentro de su rol de procurar ahí, apretar, tuerquear, tenía su tablero de comando de control gerencial. Él trabajó conmigo en Coca-Cola y era un gran gerente en Coca-Cola. Y yo estaba en Paresa y él estaba en Coca-Cola. Trabajábamos juntos y lo conozco a Juan Carlos, era una persona muy ordenada. Y creo que procuró ordenar, pero también tenía un colega al lado que desordenaba todo otra vez, ¿verdad? Entonces, yo creo que tuvo un mayor nivel de gerenciamiento en un momento dado, pero después no quiso devolverle al Estado su naturaleza pública y su institucionalidad. Y se quiso apropiar de la institucionalidad y se quemó un Congreso. Claro, Fracasó. Y ahora, en este momento, tenemos la posibilidad de, yo lo veo a Yucio como el mejor ministro del señor Mario Abdo Benítez. ¿Escuchaste hablar de cambios en el gabinete? Escuché. Nuestros seguidores de Pedro Juan Caballero y de Ciudad del Este estarán contentos. Sí, porque acá somos políglotas. Del guaraní al castellano al portugués. Y un poquito de inglés de vez en cuando. Sí. Es muy importante, son rumores, y los rumores dicen que puede haber un cambio, los rumores dicen que el señor presidente le llamó a sus ministros y si lo hizo no está tan mal, y les dio un plazo, que el plazo es el 14 de agosto, para que mejoren la calidad del gerencial del gobierno. Habida cuenta de que él ya está cumpliendo con su parte, que es mejorar la institucionalidad del Estado. Eso, así pues yo estoy viendo. Entonces, dice que le dio un plazo y va a cambiar sus ministros. Y los rumores son que en Hacienda le llevaría al señor Santiago Peña. Yo no creo. No hace. Yo no creo. No hace. No hace. Yo no creo, porque eso sería admitir un fracaso. No solamente eso, es un maridaje no pega. que hay que analizar si es que
¿se arriesgará el presidente a que hacer la eso. gente tenga una lectura de una componenda más fuerte con Horacio Cartes? Bueno, que no le conviene mucho. Él justamente ganó por no pegarse. Porque yo no sé si Santiago Peña dirá, bueno, yo le voy a servir al gobierno o a mi país y me alejo de Cartes. ¿Vos qué crees? Y ¿Puede pasar eso? puede pasar. Puede pasar. Yo le conozco a Santiago Peña que sabe usar la puerta giratoria. Él ya usó 2 puertas giratorias y puede usar la tercera. Te puedo hablar en metáfora, como Claro, Jesús. Claro, claro. Parábola. Yo cuando soy Jesús, era parábola ya eso. Viste que la puerta giratoria, ese vos pasar al sector público y al privado en 24 horas y no tenés, ni te sonrojas. ¿Verdad? De ser ministro de Hacienda, ya hacer la campaña, no te sale, ya te das los a un banco privado. Eso no se hace. Porque llevas inside information. Y después él estaba en tu partido y al instante ya estaba en la otra, ¿verdad? Ese sí que en horas decidió. Él puede cambiar, él puede correr así la puerta giratoria entre una mañana y una tarde, viejo. ¿O no fue así? Sí, señor. ¿Verdad? De ser Cierto, blue, cierto. de ser blue, se volvió Víctor Raúl. colorado en mediodía. Víctor Raúl, es usted un gran maestro. No, Realmente me digo de vez en cuando. me ha mostrado la luz. Porque es cierto. Él ya ¿Cierto? usó la puerta giratoria. Irrefutable. Como vos decís, pensamiento crítico, Pensamiento evidencia. crítico, claro. ¿Qué va a decir? El Hago Club de Ideas y nada. Y Catujo, cualquier. O sea, él ya giró así en 24 horas, se puso el baño colorado y ya está, ya, ¿verdad? Upeó un bollereo y llegó. Upeo Yeré y se va del sector público al sector privado en meses, sin cuarentena. ¿En meses o en meses? Meses. En meses, pero suena, los dos Me vale. gusta, pues, dando y por ahí. No, en meses. En meses. Y chistoso y que habla ese colega. Entonces, en meses. Y no, es muy, no sería nada malo que diga, sí, yo era ministro luego allá y me voy. No hace raro. No sería raro. Bueno, eso es el otro. El otro es que entonces el hermano del presidente, que está allí, no por hermano, sino que yo creo que es un conocedor del sector público, y no es mal ministro tampoco. El señor López saldría de donde está para ir a reforzar Itaipú, dicen. Pegar la segunda fofoca. O sea que el señor Alderete estaría. No sé dónde va a ir. Pero Alderete es importante para el señor Mario Hado también. A lo mejor le puede llevar a otro lugar también. En palabras de mi querido Puede haber amigo. trueques. En palabras de mi querido amigo, el El Roque. ingeniero Luis María Fleitas Vega, Ah, de Itaipú. Itaipú. Él suele decir que Itaipú y Yacyretá son los 2 grandes virreinatos. Ah, claro. Son el poder Dentro. dentro del poder. Bueno, y después se habla también hablaban también del señor Durán, que supuestamente vendría la señora Núñez, la señorita Núñez. Soledad. Sí. Pues entonces, Porque le acusan a Durán, pues yo creo que es un poco injusto. Yo quiero comentar algo. En realidad, el rol del MUP no es luego fabricar casas. El rol del MUP es subsidiar casas sociales que fueron también construidas por otros anteriores. Eso nomás yo quiero decir un poco en beneficio de que a veces dicen, allá hizo tantas casas y acá hizo tantas casas. No, el rol del MUV, ahora antes Senavitat, es elegir los que reúnen las condiciones para ser subsidiados y tener su IBU al antiguo. Pero dicen también que él no construyó muchas casas. Y esos son los comentarios. Pero yo creo que hay que darle más tiempo al presidente, porque lleva tiempo. Viste que nosotros los varones no somos luego simultáneos, somos sucesivos. No podemos masticar chicle y caminar al mismo tiempo, dicen las damas de los varones. Yo creo que el señor presidente se ha concentrado en devolver la institucionalidad hasta donde puede y obviamente, probablemente por eso, no hizo un control gerencial que es día a día, porque el control gerencial no es semanal. Vos no podés hacer un AGM. de hecho, él no debería de hacerlo. Y no debería hacerlo. Bueno. ¿Quién debe hacer? Su jefe de gabinete. Exacto. O sea, en el caso de Cartes lo hacía López Moreno. Lo hacía. Era, ¿cómo es? Decía Montanaro, tuerca, tuerca, tuerca. En el Vos caso, fuiste gerente y sos todavía de grandes corporaciones. en el caso de, Y yo también en algún el día- caso de Marito sería Bullón.
el señor Ullón, que yo lo veo a Ullón también muy capaz, porque a veces también hay un director técnico capaz, pero tiene pues a tronco jugando en el equipo. Porque Ullón es una persona que tiene una mentalidad de ingeniero. Lo conocí. Yo lo felicité una vez a Ullón por un trabajo que hizo ahí. Sí, sí. Entonces, pero puede ser que vos seas un jefe de gabinete guapito, pero que no tenés el management. O tenés un buen ministro, pero debajo del ministro sigue lo que los gringos llaman el deep state. ¿De Villarenduma, vea? No, nada. El estado profundo. Ese es el estado profundo. O sea, los muchachos te duermen. Vos sos el ministro y hasta el viceministro no me va a cambiar. El director ya no cambia más. Y allá abajo sigue. Maletín y todo sigue. Sí, exactamente igual. Y allá arriba nomás se descremó el cambio de gobierno. O sea, un y allá maquillaje. arriba sigue la ineficiencia, no hablo ni de corrupción, sigue la ineficiencia, sigue la gente que no sabe hacer las cosas. Pero ya estamos llegando a nuestra hora, poteite. Entonces, eso es lo que yo creo que aquí está pasando. En Paraguay no hay suficiencia cualitativa para la calidad gerencial. Coincido. Gerencial. Yo también ya fui, yo como soy tipo Pepe Guardiola, ya jugué también ya en algunos equipos, o está jugando todavía en primera, yo ya estoy grande para jugar en primera, pero soy Pepe Guardiola, yo ya jugué ya en corporaciones, no me tengo ese, pero yo ya jugué ya como ejecutivo de grandes corporaciones, y difícil es a veces encontrar un supervisor de caja, sí, un supervisor de stock que sabe lo que es entrada, salida, saldo, un supervisor de ventas que le diga a su fuerza de ventas, no se vende, no se tome pedido de mercadería que no hay en el stock, por ejemplo. ¿Entendés eso? Sí. Y el tipo se va y hace otra. Ya te dije ya que si esta copa no hay en el stock, no venda, porque el computador luego no te va a poder facturar, te dice tu gerente, le dice al supervisor. Y el supervisor también se hace embotado porque quiere ganar comisión, pues. Y hace una factura guau. Así como ella. Sí, yo sé. Vos seguramente tenés productores de seguros que también tenés que motivarlos todos los días, tenés que controlarlos. Entonces yo a eso no más voy. Yo creo que el principal problema de la economía paraguaya es el blackout, dicen los brasileños, el apagón del capital humano. Porque capital físico-financiero, capital natural, capital humano y capital organizacional, los 4 capitales de los países. Así es, ese es el antiguo tierra, capital, trabajo y empresa, ¿te acuerdas? Una reflexión en relación a eso. Sí. Porque ya estamos O pata llegando malañán de a eso. hora. O pata malañán de hora. Sí. Simplemente decir que eso abona una vez más la teoría que muchas veces ya hemos manifestado aquí en este programa, que es que los funcionarios tienen que ser permanentes y no tienen que tener relación de dependencia política de ningún caudillo. Por eso la justicia brasileña funcionó en su momento. ¿Ya viste todo el mecanismo 2? No, me contaron ya que hay, dice que se ve rapidísimo. Espectacular. De la media hora no me dice Yo terminé de ver ahora. ¿Cuánto? 10. 8 capítulos. 8 veces media hora. 4 horas. Sí, 40 minutos ponerle que tiene cada. Y entonces cada en 5 horas liquidadas les pedimos. Hay escenas filmadas en Ciudad Netflix, del Este. sí, me muy contaron. buena, muy buena. Y habla del tráfico de cigarrillos, habla de todo, ¿verdad? Habla ya. Claro, de los doleiros, habla de todo. Muy, Pero yo muy leí en bueno. La Nación que no hay eso. ¿Cómo no lees La Nación? Claro que leo. Pero no hay. A veces me entrevistan también. Sí, vos sos churro ahí. Yo ahí. Vos sos churro. Yo creo que hay que leer siempre de todos los diarios. Sí, ¿verdad? sí, pero las Hay que tapas leer un poco. en Paraguay siempre son, parece que hay 3, 4 países. Así mismo, así mismo. La conclusión a la cual podemos ir un poco ya llegando, porque se llega a nuestra hora, es que el capital humano es fundamental. Fundamental. Y parece que los políticos no invierten mucho en capital humano, por un lado. Y por otro lado tenemos un modelo en el Estado que hoy he visto un video de ese nuevo miembro, ministro de la Corte Suprema de Justicia. ¿No viste el video? ¿Viste? ¿Qué decía él? No, el que se opuso. Que dice que los nombramientos tienen que ser únicamente por Mérito. concurso. Por concurso, claro. Porque si no fuere así, estamos violando a full la Constitución Nacional. Y la mayoría de los 300.000
funcionarios que tiene el sector público en Paraguay. No entraron por concurso de mérito. Entonces, según ese señor, Son nombramientos inconstitucionales. estamos con un organigrama inconstitucional. Sí, así es. Y él fue muy claro. Entonces, por un lado tenemos un problema de cualidad de los recursos humanos. Jiménez Candia es Sí, el guaireño parece que es. el Profesor guaireño, ese señor. Muy decente. No, uno de los que entró recién. Sí, y en vivo yo he visto en la tele eso. Eso por ejemplo, Marito también. No digo que sea Superman Marito. Ojo que él y el otro ministro que entraron, ellos fueron los que exigieron el tema sí, de está bien. de la transmisión en vivo de las acordadas y todo Sí, eso. yo lo que veo nomás es que, cierto, la justicia está mejorando. Y ese es institucional, mejoría institucional. Pero nosotros tenemos todavía serias dificultades de que hay que hacer cambios rupturistas en el organigrama y hay que ver quién lo va a hacer. Y finalmente, otro análisis que hoy le hice a Carlos Mateo Valmelli es que el poder de las redes y de las redes sociales, y de la web y de los blogs y de los podcasts y compañía va a ser increciendo. Y que las redes sociales van a generar nuevos líderes, no le llamo ya más outsiders, sino que son nuevos tipos de líderes que pueden tranquilamente penetrar los partidos tradicionales. Ya puede guardar una callama te pusieron ahí. Mira, me pone, están durmiendo ahí nuestro... Por la corbata. Esperame que me iba a poner los ojos así, ahora puedo Ahí ponerme está, otra ahí vez. está. No, parece que Mónica estaba durmiendo. Mónica está durmiendo o está hablando con el novio, parece, ya la veo. Bueno, cierro con esto. Viste que el señor Prieto de Ciudad del Este 5 veces quiso entrar en el Partido Colorado. Y el modelo glifosato no le permitió. ¿Conocer el modelo glifosato? No deja crecer nada a su alrededor. En el PLRA también hay así. Y vos sabés por qué te digo. Modelo mango. Y el tipo agarró, no pudo por el Partido Colorado, se fue por allá y entró. Y ya ella es intendente. Las redes le ayudaron. Allá en Ucrania, un tipo ganó ahora también, un humorista, ese sí medio outsider, también redes sociales. El señor Bolsonaro, redes sociales. Y el señor Macri, redes sociales también. Estuve leyendo un libro en la Argentina que él llegó también gracias a Boca Juniors, dice. ¿Vos sabés cuál es el mayor medio de comunicación de la Argentina? ¿Cuál es? No sé. Clarín. La página de Boca Juniors. Coca-Cola y un montón de empresas, Unilever, y eso se pelean por pautar en la página de Boca Juniors. Entonces, el señor Macri es un fenómeno también. Llegó por ahí, llegó con un partidito y así, ¿verdad? Y acá va a llegar. Está llegando luego ya. Si los políticos no se dan cuenta que el modelo glifosato tiene su rendimiento decreciente y tiene un límite, yo creo que va a haber más Migueles Prietos en el Paraguay. Solo que son también figuras que pueden ser muy rápidas así y también muy rápidas. Efímeras. Como dice Moisés Naim, El fin del poder. ¿Leíste ya ese libro? Leí algo de Naim. Bueno, tu despedida. Bueno, simplemente agradecerle a la audiencia por habernos acompañado en este programa más, donde hablamos de todo, de Huawei. Desde Ucrania. Pasando por Ucrania, Venezuela, la Argentina, el Brasil y también la realidad local, lógicamente acompañando también los sucesos políticos y bueno, y esperando un poco también a ver el desenlace de este comentario que te hicieron, a ver si es que alguna de estas cosas se concretan en el transcurso de y si funciona la puerta giratoria, que te gustó la... Me gustó porque me dejaste, ¿cómo te iba a decir? Me convenciste. ¿Qué te iba a decir? Hoy Moráneo. Y bueno, con estos comentarios finales nosotros nos despedimos en este programa que hemos dado en llamar Es imposible ser paraguayo y no tener una opinión sobre los grandes temas del Paraguay y también sobre los grandes temas geoestratégicos y geopolíticos que se están dando en la Argentina, en el Brasil, en un país mediterráneo, pendular. No hablamos de Bolivia, quedamos en deuda con la gente. El fenómeno Evo Morales, cortito hablamos de que no se baja lo de su avión, no aterriza nunca y hace carga de combustible en vuelo. Muchísimas gracias y hasta el próximo martes. Buenas noches. Parecido en la guerra contra la Triple Alianza. La pregunta es la siguiente: ¿muero por mi patria o muero con mi patria? La reconquista del Chaco,
ha sido un pacto político-social, militar, económico y financiero de todos los paraguayos. Hemos combatido a dictadores. Tenemos un premio Cervantes, hablando una lengua indígena. Conquistamos trofeos deportivos alrededor del mundo. Nuestra imaginación cinematográfica ha ganado premios internacionales. Y hasta hemos podido extraer música de basura reciclada. De todas estas realizaciones nos hemos enorgullecido. Nuestra historia y nuestros valores todavía están con nosotros. Un futuro grandioso acaba de nacer y vos podés ser parte de esta historia.